Yo crecí en un pueblo pequeño de Guerrero, de esos donde todos se conocen, donde las noches son tan silenciosas que uno puede escuchar hasta el viento arrastrando tierra en la calle. A la orilla del pueblo, casi pegado al monte, había un terreno abandonado. Antes, según decían los viejos, ahí hubo una casa grande, pero el tiempo la fue deshaciendo. Solo quedaron unas bardas rotas, un corral hundido y un pozo de piedra. Viejo, profundo, negro. Un pozo donde, según la gente, se oían voces. No era una historia que contaran riéndose. La decían bajito, con cuidado, como si nombrarlo demasiado fuerte pudiera despertar algo. Mi abuela siempre se persignaba cuando alguien hablaba de ese lugar. Unos decían que ahí se había quitado la vida una muchacha. Otros aseguraban que en tiempos violentos aventaron cuerpos al fondo. Y algunos juraban que una mujer fue una madrugada por agua y jamás regresó. Pero todos coincidían en lo mismo. Las voces de ese pozo no hablaban como cualquiera. Imitaban voces conocidas. La voz de tu mamá, la de tu hermano, la de alguien que amabas, la de alguien que extrañabas. Y si les hacías caso, ya no volvías igual. Yo no creía, o más bien, no quería creer, hasta que me pasó a mí. Yo tendría unos 17 años. Una tarde de julio, después de jugar fútbol, veníamos de regreso 3 amigos y yo. Ya iba cayendo la noche. El cielo todavía guardaba un poco de azul, pero el monte ya se veía oscuro, como una sola mancha negra al fondo del pueblo. Uno de ellos propuso cortar camino por el terreno del pozo. Los otros se negaron de inmediato. Yo, por hacerme el valiente, me reí. Les dije que nomás era un pozo viejo, que ya estaban grandes para creer en tonterías. Uno de mis amigos me miró serio y me dijo: «No le hables fuerte cerca de ahí, porque luego te contestan». Yo me burlé y me fui solo. El terreno estaba húmedo por la lluvia. Olía a tierra mojada, a monte, a hierba podrida. No se escuchaban grillos, no se oían perros, no se oía nada. Eso fue lo primero que me incomodó, porque en los pueblos siempre hay ruido, siempre. Aunque sea un animal, un radio lejos, una puerta, algo. Ahí no. Solo estaba la casa caída, la maleza y el pozo, quieto. Cuando lo vi de cerca sentí algo raro en el estómago, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que yo que no debía estar ahí. Me acerqué, solo un poco, lo suficiente para demostrarme que no pasaba nada. Me asomé y vi oscuridad. No una oscuridad normal, no era simplemente que estuviera hondo. Era una oscuridad pesada, como si abajo no hubiera vacío, sino presencia. Me enderecé rápido, me quise reír de mí mismo. Me di media vuelta para irme, y entonces escuché una voz. Abajo. Era una voz de mujer, suave, lejana, casi un murmullo. Dijo mi nombre completo. No un apodo, no como me hablaban mis amigos, como me hablaba mi mamá. Me quedé congelado. Pensé que era una broma. Volteé a todos lados. No había nadie, ni una sombra, ni un movimiento. Y entonces volvió a hablar. «Mijo». Era su voz, igualita, el mismo tono, la misma forma de hablarme cuando quería que me acercara. «Ven, ayúdame». Venía del pozo. Di un paso hacia atrás, luego otro. «Aquí estoy». No les miento, sentí que se me heló todo el cuerpo. Salí corriendo, corrí sin voltear, corrí hasta llegar a la calle principal. Llegué a mi casa temblando, sin aire, con las piernas flojas. Y ahí estaba mi mamá,
en la cocina, haciendo tortillas, como siempre. Cuando la vi sentí alivio, pero el alivio me duró muy poco, porque si ella estaba ahí, entonces ¿quién me había hablado desde el fondo del pozo con su voz? Esa noche no dije nada, me dio vergüenza. Pensé que se iban a burlar, pero no pude dormir. Como a las 2 de la mañana, me despertaron 3 golpecitos en la ventana. Tac, tac, tac. Abrí los ojos, pero no me moví. Después escuché una voz afuera. «Ábreme». Era la voz de mi hermana menor, pero mi hermana estaba dormida en el otro cuarto. Otra vez. Tac, tac, tac. «Tengo frío. Ábreme». Sentí que el pecho se me cerró. No me moví, no contesté. Me quedé tieso, tapado hasta la cabeza, escuchando. Y de pronto, la voz dejó de sonar como mi hermana. Se hizo más grave, más lenta, más fea. Como si algo estuviera jugando conmigo, probando voces, hasta encontrar la que más miedo me daba. A la mañana siguiente amanecí con fiebre. Mi abuela me vio y enseguida supo que algo andaba mal. Le conté todo. Y ella no se sorprendió. Solo me dijo: «Te alcanzó a probar, pero todavía no te jaló». Yo le pregunté qué significaba eso. Me explicó que el pozo no llamaba a cualquiera. Primero escuchabas una voz conocida, luego otra. Después empezabas a oírlas en la noche. Y si un día respondías, si un día salías, si un día te asomabas demasiado cuando te llamaban, algo de ti se quedaba allá abajo. Me limpió con huevo, ruda y alcohol. Rezó varias oraciones. Puso sal en la puerta y me prohibió volver a pasar por ese terreno, aunque fuera de día. Le hice caso, pero durante semanas seguí escuchando cosas. Mi nombre dicho al oído, la voz de mi mamá desde el patio cuando ella no estaba, y una noche, la voz de mi abuelo llamándome desde la calle. Mi abuelo llevaba años muerto. Con el tiempo dejó de pasar, o eso creí. Hasta hace 2 años, cuando un hombre del pueblo se metió a ese terreno por una apuesta. Lo encontraron al amanecer, sentado junto al pozo. No tenía heridas, no estaba golpeado, pero tenía la cara de alguien que había visto algo que no debía existir. Los ojos abiertos, la boca floja y las uñas llenas de tierra, como si hubiera intentado agarrarse de algo o de alguien. Desde entonces, en el pueblo volvieron los rumores, que otra vez se oyen voces, que por las noches alguien llora dentro del pozo, que a veces se escucha a los muertos hablar como si siguieran vivos. Yo no he vuelto a acercarme, ni me hace falta, porque algunas noches, cuando ya todo está en silencio y estoy a punto de dormirme, escucho una voz afuera de mi casa, una voz que me llama igual que cuando yo era niño, y aunque sé que no debo salir, aunque sé perfectamente que mi mamá ya no vive aquí, aunque sé perfectamente de dónde viene esa voz, hay noches en las que de verdad siento ganas de abrir la puerta.